Sí. Sí, porque, bueno... Lo amerita también, che. Lo amerita porque, como todos sabemos, mañana va a ser el lanzamiento en Netflix de El Eternauta, esta serie basada justamente en la historieta de Héctor Germano Estergel, que justamente comenzó el 4 de septiembre de 1957 en la revista Hora Cero y que se extendió en esa revista, que eran fascículos semanales, ¿no? Dibujados por Francisco Solano López durante 2 años hasta 1959. Después hubo muchísimas ediciones, inclusive un Eternauta 2, un Eternauta 3, un Eternauta mucho más político, que es el que después Oestergel hace con Breccia, pero quedó como en la memoria colectiva, ¿no? Para nosotros lo que ha sido esta historieta nacional, que forma parte de nuestro acervo cultural. En ese sentido, bueno, cuando salió que Netflix iba a hacer justamente la serie, había habido versiones antes, ¿no? Cinematográficas que no llegaron a buen puerto. La quiso hacer Pino Solana, en otro momento Lucrecia Martel también tuvo un guión que finalmente no fue aprobado por la familia Oestergel, pero bueno, los dueños eran los mismos, los que tenían los derechos eran Kramer, ¿no? O sea, los mismos estudios que tienen ahora, que finalmente terminaron haciendo esta serie con Netflix. Todos un poco jugábamos a ver cuál era nuestro Eternauta, ¿no? O sea, cuál era nuestro Juan Salvo. ¿Quién era Juan Salvo? De todos esos actores que tiraron al principio, era, che, bueno, para vos, ¿quién es Juan Salvo? Tipo trivia. Yo me acuerdo que voté por Federico Delía. Claro, onda, ¿no? Podía ser tranquilamente. Es un Juan Salvo un poco más grande, de la edad de Juan Salvo. Igual recordemos que la historieta era 27 años, pero bueno, imposible, obviamente. Pero me parece que Federico Delía da muy bien. Bueno, yo creo que por un tema de producción, cuando hay tanta producción, cuando hay tanto dinero en juego, cuando hay tanta apuesta, es la primera ciencia ficción, va a ser una ciencia ficción argentina, local, latinoamericana. No se puede errar, y cuando no se puede errar, llega Darín. Tal cual. No, tal cual. Es el que es con el que vamos a la figurita segura. Claro, sí, la carta que me va a abrir. O sea, es el ancho de espada. Es el ancho de espada, es Ricardo Darín. Che, bueno, está en comunicación con nosotros del otro lado. Alguien que nos va a... Sí. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, estamos... En relación a la serie, no cumple fielmente lo que es la caricatura, ¿no? Es un desprendimiento de la ficción esa, ¿no? Sí, porque ya la época es otra, por ejemplo. Claro. La otra vez lo escuchaba a Stagnaro, sí. quien es el director de la serie, que decía una cosa que me parecía inteligente. Además que esa Buenos Aires de los 50 no existe más, con lo cual hacerlo sería como un presupuesto tremendo para algo que no sé si tendría mucho sentido. Él dice, Oestergel no la pensó en la década del 50, la pensó en la actualidad. Contextualmente, o sea, en su contexto y en su coyuntura. Claro. Ahí lo piensa Oestergel. Él claro, estamos re de acuerdo. En la actualidad, entonces dice, ¿por qué no hacerla en la actualidad? Yo coincido. Uno de los conflictos, bueno, vamos a ver un poco cómo la obra lo subsana, es, bueno, los celulares, los mails, las formas de comunicación que no estaba. Claro, que no eran las de ese momento. Recordemos justamente que por la invasión se empiezan a entrar por la radio. Era jugando al truco, ¿no? Eran justamente los medios de comunicación, las formas de comunicarse. ¿Cuántos capítulos son, saben? No sé si se va a resolver todo en una temporada, si va a haber una segunda. Bien. Recién empiezan a aparecer como cosas muy muy chiquitas. Entendemos que va a estar justamente la resistencia. Suponemos que ese gran enfrentamiento que hace el ejército argentino y las milicias populares con los extraterrestres en la cancha de River
seguramente se va a recrear. Vimos algunos de los extraterrestres, que aparecen, ¿no? Los Gurbos. Hay un Gurbo medio gigante en el tráiler. Algunas cositas se empieza a decir. Darín, en una entrevista con Sebastián De Caro, que justamente Dani tuvimos la posibilidad de charlar, decía, ¿no? que bueno, que no es exactamente lo original, pero él pensaba que no va a defraudar a aquellos fanáticos de la historieta. ¿Y está en comunicación? No, en toquecito. Listo. No me da cuenta porque, bueno, vamos a hablar justamente con un fanático. Ahora en un ratito nomás vamos a hablar con un fanático de la serie, que en esa entrevista que recién mencionamos de Ricardo Darín con Sebastián De Caro lo nombraba como sí, alguien que se le acercó, que le dio un regalo, y a aquellas personas que Darín y Bruno Estañaro no quieren defraudar con esta serie El Eternauta, que estamos re manija y que va a comenzar el 30 de abril. Pero bueno, Ramiro San Honorio es un guionista, es un coleccionista del Eternauta, tiene todos los Eternautas de la Argentina, muchísimos extranjeros, tiene Eternautas rarísimos de Rusia. Bueno, así que lo presentamos. Ramiro, bienvenido a Hudson. Esteban, Flor, Daniela, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, equipo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno hablar del Eternauta. Sí, loco. Sí, por supuesto, sobre todo con vos, que sabemos que, bueno, sos una de las personas que más sabe del Eternauta de la Argentina. Tenés una gran colección, y también, de alguna manera, estuviste vinculado a la producción. Nos vas a contar justamente ahora cómo estuviste vinculado a esta producción de Netflix, y algo ya pudiste ver. Sabemos que no nos vas a adelantar, pero ya sabemos que algo pudiste ver. Contanos un poco cómo fue esa conexión. Bueno, pudimos ver algo. Sabemos que a partir de mañana podemos hablar un poquito, pero si no, no podemos hablar nada. Lo que sí les puedo decir es que van a ver una producción, una mega producción, pocas veces vista a nivel nacional, a nivel Argentina, y hay que destacar que es de Argentina para el mundo, ¿no? Y acá sí hago una especie de comparación con la historieta, porque la historieta también, la historieta del Eternauta, la obra original, también fue de Argentina para el mundo, ¿no? Ha conquistado un montón de mercados, y eso lo ha hecho también de la mano de varios artistas, y de la mano también de la creatividad de su autor, ¿no? Que innovó, que hizo una historia a finales del año 50 y que hasta el día de hoy nos mantiene casi como en el primer día, con una creatividad absoluta. Sí. La verdad que en ese sentido es interesantísimo. Lo escuchaba justamente a Ricardo Darín, y él dice que nació en el 57, en el mismo año, ¿no? Que justamente Oestergel, el 4 de septiembre, comienza con Francisco Solano López la historieta. Sabemos que hubo muchos Eternautas. Justamente vos tenés varios, porque el Eternauta tuvo también un universo expandido, ¿no? A mí me gusta decirle de esa manera porque, bueno, ha habido muchas versiones. La menos conocida quizás, voy a nombrar dos versiones como que la gente quizás en el popular no las tiene tan presente. En principio, la revista del Eternauta, que empezó a salir en el año 59, ya con el éxito del Eternauta 1, que salía por la revista Hora Cero, y parte de la editorial de Hora Cero creó esa revista, se llamaba El Eternauta. Hubo solamente 15 números, y en esos 15 números está lo que se llama El Eternauta 2, El Eternauta segunda parte, pero no es una historieta, sino que es una segunda parte narrativa. Lo interesante es que tiene dibujos de Solano López, e incluso tiene dibujos de otro dibujante que colaboraban en la revista, y lo que trata es la continuación justamente del Eternauta de la historieta. Después, décadas después, Ediciones Coligüe hizo un libro con esta misma narrativa del Eternauta, que obviamente es un final alternativo, si se quiere, al final de la historieta que ya todos conocemos, pero es a modo narrativo, es decir, no es a través de viñetas.
Y lo segundo es la versión adaptada, que es una versión más chica, más corta de La Invasión, dibujada ya no por Solano López, sino por otro gran maestro de la ilustración que fue Alberto Breccia. Y que lo interesante que tiene esta versión, además de ser más corta y además de tener el estilo inigualable de Alberto Breccia, es que fue una tira, una historieta que se lanzó en la revista Gente, allá por 1969, cuando la tapa de la revista Gente anunciaba la llegada del hombre en la luna. Estábamos obviamente viendo la historieta de Alberto Breccia, obviamente contando las aventuras de Juan Salvo. Ramiro, yo soy Dani, no nos conocemos, pero sabes que cuando arrancó la nota y ahora que te escucho hablar, más allá de que sé que sos un apasionado y todo lo que Esteban antes, de la manera que te presentó, yo vos te noto muy contento. Y si te noto muy contento es porque vos recién dijiste, recién a partir de mañana podemos empezar a hablar. Algo viste, hablaste de una megaproducción y te quería preguntarle a ese fanático, a ese tipo que tiene todo ese acervo cultural encima, si cumplió tus expectativas. Mirá, yo voy a contarte que ya estando en el rodaje, porque fui invitado por una empresa de efectos visuales, efectos especiales. ¡Qué lindo! Claro, o sea, te voy a contar dos cositas. La primera, que cuando llegué al primer día de rodaje, que estuve colaborando gracias a Franco Buratini y a Piromanía, el primer encuentro que tengo con Darín, con Ricardo, es que me presenté. De hecho le llevé varias cositas, varios regalos, le dije que estaba colaborando acá con la gente de FX, y él lo primero que hizo es darme un abrazo, me dice, qué bueno que estás acá, y él inmediatamente me dijo, esto para vos es Disney. Esto es como estar en Disney. Y Ricardo le dije, la verdad que sí, porque justo fue un set que eran 2 cuadras o un poco más, 2 cuadras totalmente nevadas, con autos dados vueltas, con una escenografía nunca antes vista en lo que era un rodaje. Yo lo aclaro, vengo de la parte de la industria audiovisual, más desde el lado de guión, pero he participado en muchos rodajes y tengo colegas, muy amigos, compañeros, directores de esos que hacen películas grandes, y he ido a rodajes de esas películas, y la verdad nunca vi algo tan grande como lo vivido en el set del Eternauta, con lo cual ya me puso feliz el hecho de ver en primera instancia cómo se hacía, es decir, el detrás de escena era impactante, tenía su magia. Ya como de vuelta, como fanático, como seguidor, yo estaba feliz ya de ver lo que se estaba haciendo. Y obviamente viendo el resultado, una de las cosas que aclaro, que solamente vi un capítulo, porque hay ya mucha gente que ya vio los 4, ya vio varios capítulos, vieron 3, 4. Yo vi solamente el primero, y a mí me parece que es una producción que lo que puedo decir que está a la altura de cualquier producción extranjera o norteamericana, más específicamente, que cuando siempre vemos esas series y nos apasionan y vemos los efectos y vemos, esto está casi por momento diría hasta un escaloncito arriba. Eso sí lo tengo que decir, y lo voy a decir, y me voy a adelantar a que invito a todos a ver esta producción que está hecha en Argentina y para el mundo, y está hecha con mucha gente profesional que le ha puesto mucha pasión a este proyecto. Ramiro, preguntarte como fan, cuando te enteraste que esto se iba a hacer, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y por otro lado, hablábamos fuera del aire, y escuchándote como que se sigue completando la idea de esta megaproducción, decíamos mientras que esperábamos conectarnos con vos, y si hay una megaproducción, la carta segura es Darín. ¿Qué te pasa a vos con que ese personaje principal sea Darín? Mira, la noticia en principio viene pasando varios años, ¿no? Ya ha pasado en muchas oportunidades que se ha manifestado hacer la película, en su momento con Lucrecia Martel, en otro momento sí. Se había tirado también el dato de Cifrón y demás, y la verdad que te voy a decir, era como una noticia más, porque era como, bueno, ya se dijo 1000 veces y no se hacía, y me daba un poquito de angustia que no se haga. Cuando vino Netflix dije, bueno, además le tocó la pandemia, porque se anunció, sí, claro. Y al toque apareció la pandemia.
Después el proyecto estuvo en riesgo de continuarse, o sea, había un riesgo de la no continuidad de este proyecto. Y después cuando apareció Darín dije, acá las cosas van en serio, porque además Darín lo empezó a decir, él no es un actor que diga voy a participar de algo y no sucede, sino todo lo contrario, cuando dice que participa es porque va a suceder. Y a mí me encantó que sea Darín, porque entiendo que el personaje de la historieta tiene entre 25 y 30 años, y obviamente sabemos que Darín no, más allá que se mantiene como un muchacho joven, pero realmente festejé que el personaje sea más adulto, y festejé también, no sé si festejé, pero sí me pareció correcto no quedarnos en la década del 50, que es algo que los fanáticos a veces dicen, pero no se adecuó a la época, y la verdad es muy difícil adecuarse a la época, primero por un tema de producción, y segundo, estamos muy lejos de esa década. La década del 50, para los jóvenes, por ejemplo, que consumen audiovisual hoy en día, es la prehistoria misma de la humanidad, la década del 50 totalmente, más o menos. Y me parece que hay elementos, incluso sociales o de valores, que tienen que ver con cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con las temáticas más universales, que no importan en qué época se cuenten, porque realmente van a estar plasmadas de la misma manera. Lo que sí va a estar bueno es que la cercanía va a ser mejor, o sea, la cercanía de la invasión en un 2025 es más creíble y va a estar más cerca del público actual que aquel público del año 50. Igual la idiosincrasia y los temas argentinos sobre la mesa están. Sabemos que Argentina no cambia nunca, con lo cual en eso somos eternautas también nosotros, ¿no? Que volvemos a repetir de forma cíclica, como en un continuum, todos los elementos. Y el Eternauta festejo que en su génesis de guión, que además está Staltari, que es un gran actor y un gran guionista, le puso un espíritu muy actual a la serie. Con lo cual festejé mucho el hecho de que esté Darín, porque le daba una impronta también internacional a que Juan Salvo tenía que ser una figura fuerte, y la verdad eso me encanta a mí, que Juan Salvo realmente sea un actor de peso. Sí, veíamos al Juan Salvo de Darín, de Netflix, que tiene un gamulán y tiene un FAL, ¿no? En el original es un rifle 22, o sea, esos rifles caseros que estaban para cazar. Contanos un poco de esos de esos cambios. Vos estuviste en FX como armero, ¿no? Justamente. Claro, Piromanía es la empresa, había varias empresas de FX, cada una se dedicaba a un área específica por lo grande que era la producción. Había un área de FX que se especializaba en la nieve, otros en lo que tenía que ver con los vehículos, otros que tenía que ver con las armas y las explosiones, y acá Buratini es un experto, un genio, un maestro de eso, y obviamente hay escenas que hay un montón de armas, porque obviamente es una es una serie de acción, es un género de acción. Y en el caso del FAL hay un tema, no quiero spoilear, pero obviamente voy a decirlo de la manera menos que menos choque, pero es un arma que nos representa mucho a una época, porque con esas armas se fue a las Malvinas. Así que pueden imaginarse algo del personaje por ese sentido. Hay una conexión. Sí. Hay una conexión con un arma, FAL es fusible automático ligero, eso quiere decir la sigla. Es un fusil belga que es muy utilizado por el calibre, es un calibre muy fuerte, y utilizado por su diseño, por su cañón, por su manera de uso. Es un arma pesada, un arma muy larga, y que se utiliza mucho para los blindados, así que se pueden imaginar que hasta está justificado el arma si tenemos que enfrentar una criatura blindada. Ya me parece que estoy siendo un poco más explícito también. Sí. Digo, con lo cual, el hecho de ciertos elementos que han cambiado, yo creo que fueron pensados, y la verdad que están bien pensados, y la verdad que fluyen y conectan mucho mejor en la historia.
Sí. Bueno, son cambios, ¿no? Justamente hablamos recién, antes que vos estés, que el tema de que está bien, que lo decía Bruno Stagnaro, ¿no? Que justamente la serie, la historieta estaba en la actualidad y que lo que se hace ahora es transportarse a la actualidad. Tal cual. De ese momento, ni más ni menos. Contanos un mismo poco. el traje, Claro. Permitime, Sí. el traje, Claro, el Gamulán. Claro, porque además tiene guantes, tiene una camperita tipo de lluvia, más otra, más un pullover, más un saco, elementos, borceguíes, botas, elementos que uno puede tener en su casa, que quizás en el Eternauta, en la historieta, había una especie de traje aislante total que se lo ponían a coser, pero que bueno, porque justo estaba esa tela en la casa, pero realmente si uno sucede algo y tiene que salir al exterior con partículas que si lo tocan lo matan, está más realista que sea un rejunte de varias cosas para salir a la calle. Entonces hay que entender que son dos lenguajes totalmente diferentes y que en esta cuestión de adaptar me parece que hay más ganancias que pérdidas. Sí. Por último, por mi parte, como aprovecharte también como coleccionista, Ramiro, no sé, ¿estás al aire? Sí. Porque justo se había apagado la imagen. ¿Cuál fue el Eternauta que más te sorprendió, que más raro tenés? No de Argentina, sino del mundo. Tenés una edición rusa, ¿puede ser? No sé si esa es la más rara, pero esa fue la más rara para mí. La más rara, sí. De hecho, Martín Brescia, que es el nieto de Alberto Brescia, me lo acaba de pedir hace una semana ese ejemplar. Yo justo tengo dos, así que hay uno que se lo voy a regalar, se lo tengo que enviar. Ese es muy raro, es la versión de Alberto Breccia. Y después la otra rareza que a mí me llama mucho la atención es la china, la versión china. Primero por el hecho de los símbolos del idioma en sí, pero además por cómo está la edición, ¿no? Digamos, toda la historia previa que se le da a la edición y la historia del autor y el contexto cuando se generó la historia de ciencia ficción. Es como que le dan un antes y un después, le dan una importancia, un protagonismo al Eternauta como obra de historieta que quizás en nuestro propio país, en Argentina, no le damos. Y ver que en China, o que en Rusia, o que en Francia, o que en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo la edición que ganó el premio Eisner, que serían como en los premios Oscars del cine, que serían como la historieta. Y el Eternauta lo ganó, y por una edición que es extraordinaria, y cuenta esta cuestión de una obra que generó un antes y un después. Y quizás no lo valoramos eso, y me parece muy oportuno. Para mí es una historieta que todos deberíamos leer y tener en la biblioteca. Ojalá la serie acerque a muchos jóvenes a la historieta, eso es lo que queremos. Así que bueno, muchas gracias, Ramiro, por pasar por el programa y hablar y bueno, contar, además de tu experiencia como coleccionista y como fanático, bueno, haber estado ni más ni menos que en el rodaje y ya viste el primer capítulo, así que algo nos adelantaste. Y es una de las personas que Darío no quiere defraudar. Claro. Igual. Soy de los que, exactamente, así que seguramente daré mi veredicto, también se lo mandaré a Ricardo, que se puso en contacto después de la nota, lo arrobé en un comentario y me escribió en Instagram, así que seguramente le voy, un gen. La verdad que la calidez humana que tiene Ricardo y lo talentoso que es como actor, habla también de estas cuestiones, estos gestos que tienen que ver con lo humano, y la verdad que es extraordinario que él esté también, porque lo sé, él está también preocupado y con ganas de que a la gente esta serie les guste. Bien. Ramiro, muchas gracias por este rato, che. Por favor, muchísimas gracias, y bueno, acá para la próxima, seguramente para los siguientes capítulos o temporadas, lo que necesiten estamos acá. Bueno, sos un amor, muchas gracias. Adiós. Por favor. Un placer. Gracias. ¿No? Qué pedazo de placer hablar con Ramiro San Honorio, con alguien que Qué lindo parte del sería que Eternauta. venga al piso y traiga algunos ejemplares. Sí. Quienes lo siguen por Instagram saben que 2x3 lo muestra, ¿no? Lo va mostrando y va contando un poco cómo llegó a ellos y algo de la historia de
de cada edición. Bien, en la previa de lo que es el estreno del Eternauta mañana por Netflix, acá hicimos esto un poco, no una especie de homenaje, pero sí una especie de decir, che, estamos muy contentos y estamos muy manijas, estamos muy ansiosos. Son muchas generaciones que hemos estado esperando por esto y ojalá, me sumo a esto que decía Esteban, ojalá esto sea la apertura para que las nuevas generaciones puedan leer este cómic, puedan leer esta obra de ese gran autor que fue Héctor Germán Oesterhel, ¿no? Gente, nosotros repasados de tiempo. Hasta acá llegamos. Esto fue Hudson, Dami Romagnano, Emi Bielevich en los controles, E. Benítez y Rocío Coda en la producción, Esteban Gil García, Flor García Marín, mi nombre es Dani Ganivelli, en redes estuvo Mariano Cobo. Quédense, ya. Arranca Gravedad Cero desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Tengan linda tarde, nos encontramos mañana. Chau.